¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a un episodio más de Empresario en la Era Digital. Me da mucho gusto saludarte con un tema que he seleccionado muy interesante. Ustedes saben, quienes han seguido otros episodios, en donde estamos revisando constantemente los temas de la transformación digital en las empresas, viendo que el mundo está cambiando y pues la necesidad que tienen las empresas, las personas de cambiar ante esos cambios tan drásticos del entorno. Y en esta ocasión lo que hice fue hacer una investigación secundaria, entender digamos, entender mucho más de casos específicos, de historias, de empresas, cuáles son los factores, las causas que hacen que una empresa fracase, una empresa tenga éxito. Y el día de hoy pues te voy a compartir un poco de estudios que encontré y de los resultados de un estudio, sobre todo un estudio muy interesante en donde hacen estudio de casos de dos grupos de empresas con crecimiento, con cierto nivel de éxito y empresas que o dejaron de operar o empresas que enfrentan serias dificultades. Entonces lo que hice fue entender bien este estudio y te quiero dar un resumen para entender las causas que llevan a que las empresas puedan tener este éxito en base a estudios realizados con empresas o empresas que pues han encontrado la necesidad de cerrar. Y sobre todo, especialmente, de cómo, cuáles son los factores que más influyen en estas causas, que mucho del estudio se enfoca en el estilo de liderazgo y en la cultura organizacional. Entonces, básicamente es una descripción o una investigación descriptiva de carácter explicativa, de buscar explicaciones de cómo el estilo de liderazgo y la cultura organizacional impactan en estos dos subgrupos o en estos dos grupos de empresas que fueron estudiadas. Y pues se observaron que estas empresas exitosas, rentables, con crecimiento, presentaban un estilo de liderazgo y características de su cultura organizacional distintas y los patrones eran muy claros a el grupo de empresas que habían cerrado o que estaban enfrentando serias dificultades. Y lo que yo quiero hacer es ver cuáles son las características del estilo de liderazgo en uno de los grupos de empresas que tienen más éxito y cuáles son los estilos de liderazgo en las empresas en donde ya cerraron o tienden al fracaso. Y básicamente esta es el enfoque del estudio. Entonces, estas investigaciones se realizaron sobre las prácticas empresariales y se identificaron estos temas de liderazgo y de cultura que señalo. Y, por supuesto, es muy importante comentarte que las empresas que están en estos grupos, en este universo de estudios, son empresas familiares o pymes, o sea, no son grandes corporativos. Y mucho es el enfoque de nuestra misión en Elévate, mi misión de vida personal, de ayudar a estas empresas para que puedan tener elementos, para que puedan permanecer más y puedan generar mayor riqueza, considerando, por supuesto, que son las empresas familiares y pymes, pues las que constituyen la mayor parte de la generación de empleos de un país y donde se gesta mayor riqueza. Antes de continuar con la investigación, quisiera hacer referencia a algunos temas, algunas conclusiones interesantes que pude investigar, no solo de esta investigación, sino de muchas otras, a manera de conclusión, y quiero decirte las conclusiones finales de algunos estudios. Uno de ellos dice: lo que define el potencial de una empresa es lo que una organización es capaz de aprender de forma más rápida y mejor que sus competidores. Sin embargo, muchas no prosperan porque no logran cambiar la forma de pensar y por ende sus actitudes y prácticas. Ese es el resultado de un estudio. Te estoy dando solo el resultado de un estudio. Entonces, la capacidad de aprender en este estudio se refiere a la velocidad del aprendizaje y la aplicación. Otro estudio dice: la capacidad de adaptación de las corporaciones determina su éxito. A veces las crisis llevan al grupo a diseñar algunos valores o conjunto de prácticas, pero gran parte de las empresas no logra adaptarse, entrando en crisis y desapareciendo. Y este es el resultado de otro estudio.
Otro estudio señala lo siguiente o concluye lo siguiente: las culturas son producto del aprendizaje por la experiencia de un grupo y ello impacta la vida y el estilo de liderazgo de las personas a través de paradigmas compartidos, de formas de pensar, de creencias, de sentimientos y de valores. Y finalmente, un par más de conclusiones. Me gustó mucho esta conclusión de este estudio que señala: cuando la empresa es joven y está empezando a crecer, busca estabilizar y propagar la cultura que cree que es la base del éxito. Si una organización continúa prosperando, los fundadores permanecen en esa organización, los fundadores tienden a mantener esa cultura, es decir, a mantener la cultura que les dio cuando la fundaron, que les dio ese nivel de éxito. Y por tanto esa cultura tiene una evolución más lenta, señalan los investigadores, profundizando mucho más en lo que en años pasados les resultó exitoso. En una organización consolidada, por el contrario, generalmente ocurre una ampliación de productos, servicios, mercados, etc. Y entonces el empresario o los fundadores se enfrentan a lógicas distintas o escenarios diferentes de las decisiones que tomaron en el pasado. Y en ese momento pues surgen muchas nuevas cuestiones para el líder. ¿Cómo va a preservar los elementos de la cultura que marcharon bien antes ante nuevos escenarios, nuevos retos en esta integración de posibilidades o decisiones que tienen que tomar? Por ejemplo, como nuevos mercados, nuevos segmentos de mercado, un nuevo uso de tecnología, planificación de nuevos participantes, de competidores en la industria, etc. Entonces, básicamente lo que vemos con este pequeño resumen de muchos estudios que estuve investigando para ustedes es la importancia y la relevancia de la cultura organizacional, del estilo de liderazgo, para que una empresa tome decisiones, para que una empresa actúe y para que una empresa, por lo tanto, pueda tener éxito. Entonces, ¿cómo se realizó esta investigación? Y te doy los resultados. Primero, lo que se hizo fue hacer categorías a observar y subcategorías, tanto a nivel de cultura como a nivel de estilo de liderazgo. Y las categorías que se consideraron, que fueron los elementos a observar de la cultura, fueron la toma de decisiones, la manera en que se toma decisiones, la visión empresarial, el control de los recursos, las políticas de recursos humanos, los procesos de comunicación, la motivación interna y otras características. Y las categorías en el estilo de liderazgo que se consideraron fueron el autorreconocimiento y autoconfianza en la persona, en los líderes, las convicciones de los líderes, la capacidad analítica y actitud proactiva, su coherencia, las habilidades de relacionarse, la capacidad de aprendizaje y de adaptación y la interactividad en un ambiente de tecnología o un ambiente tecnológico. Estas fueron las categorías que se utilizaron en el estudio y fueron a observar estos dos grupos de empresas que me he referido. Entonces, te doy el resultado del estudio. Las causas de desaparición de empresas familiares a partir de este estudio son las siguientes. Número 1, ausencia de enfoque en el cliente. Y la repito, ausencia de enfoque en el cliente. O sea, las empresas que fracasaron tuvieron la ausencia de enfoque en el cliente. Y las empresas que tuvieron éxito tuvieron mucho más cuidado en tener un enfoque en el cliente, estar escuchando constantemente al cliente. Número 2, ausencia de sistemas de control. Es decir, no tenían sistemas adecuados para mantener controles y eso se derivaba en desperdicios, en robos o en una falta de rendición de cuentas sobre los recursos. Número 3, rutinas organizacionales mal estructuradas. Básicamente, mucha informalidad en las empresas familiares sin tener como escenarios o marcos de organización, de descripción de las labores o de las tareas que tienen que hacer cada quien, etcétera, etcétera.
Voy en el número 4, negociaciones mal estructuradas, ¿no? Negociaciones en donde pues, los fundadores o los líderes no fueron capaces de poner enfrente al negocio y poder defender los intereses. Número 5, falta de compromiso con el negocio. El fundador se involucra en muchas otras tareas y pues se desvincula del negocio, tiene otros compromisos sociales, etcétera, y no le pone atención a su empresa. Número 6, básicamente la incapacidad de motivación al interior de la empresa. O sea, la capacidad de los líderes de motivar a sus equipos. Número 7, una comunicación o falta de comunicación eficaz. Es decir, no había una comunicación al interior del equipo eficiente y esta es otra de las causas que deriva este estudio de el rompimiento o el estancamiento de las empresas. Otra de las causas es la falta de visión empresarial. Es decir, no había una claridad sobre el futuro de la empresa y por lo tanto no podía ser transmitida a sus equipos, a los empleados, a los proveedores, a los aliados, etc. Exceso de centralización en la toma de decisiones. Exceso de centralización en las iniciativas. Es decir, la mayoría de las decisiones y de las iniciativas provenían de los propios fundadores o los propios empresarios. Entonces, todas estas, elementos son los que se encontraron como causas para que las empresas familiares desaparezcan. Ahora bien, prácticamente lo contrario encontraron en las empresas exitosas con crecimiento. Es decir, estas empresas tenían sistemas de control, con la capacidad de identificar los diferentes procesos, sistemas de controlar los recursos, los inventarios, etc. Tenían una visión empresarial clara que podían comunicar con la posibilidad de que todo el mundo podría ver hacia dónde va la empresa. Tenían una visión de contexto para poder leer el entorno, la industria, las necesidades, los nuevos retos y en esa característica la posibilidad de tener nuevas iniciativas que no habían considerado en el pasado. Sabían aprovechar las oportunidades porque estaban al pendiente del negocio y las aprovecharon. Tenían un contacto directo con el cliente permanente, con un enfoque en servicio con el cliente, en entenderlo, en preguntarle, en investigar qué es lo que le generaba valor al cliente. Tenían una actividad, una interactividad cercana con las tecnologías, estaban constantemente actualizándose y utilizando las tecnologías para poder actualizarse y generar mayor productividad y valor. Otra característica es el nivel de información interna. Ese se relaciona con la diversificación de productos, la reestructuración del ambiente y de prácticas de gestión con la intención de acompañar cambios del mercado. O sea, los empresarios estaban muy al pendientes de todas las cosas que estaban pasando, de sus actividades, de la manera en que podían innovar y de que podían tener medición y observación de las cosas que estaban siendo exitosas o productivas. Otro era el compromiso con el negocio. Es decir, los empresarios estaban enfocados en el negocio, estaban vinculados, delegaban, pero estaban atentos de la estrategia, de la dirección del negocio. Otra era habilidades de relacionarse. Es decir, esa corresponde a la capacidad del líder para establecer vínculos, conexiones con sus empleados, con sus proveedores, con sus aliados, con sus clientes, con los bancos, etcétera, o con accionistas en un momento determinado o con, recursos. Entonces, estas son habilidades o variables que encontraron en este estudio de este grupo de empresas con éxito. Entonces, ¿por qué quise traer esta información en el podcast? Porque mucho de lo que promovemos en Elévate tiene que ver con la transformación digital y prácticamente los temas relacionados con la transformación digital llevan a las prácticas que encontramos en el grupo de empresas exitosas.
que tiene que ver con el enfoque del cliente, que tiene que ver con la agilidad, que tiene que ver con conocer el entorno, que tiene que ver con la comunicación, la coordinación entre los diferentes miembros de la empresa, que tiene que ver con la medición, con los sistemas de control, con la rendición de cuentas, que tiene que ver con, por supuesto, la experimentación para estar observando el entorno y estar experimentando iniciativas, ideas para ver si es posible innovar o mejorar y aprender rápido de lo que está pasando. Entonces, todas estas cosas son justamente lo que hacen que una empresa pequeña, una empresa familiar pueda tener éxito. Y justo lo contrario, es una empresa familiar, una empresa pyme que se cierra y que el dueño toma todas las decisiones, que se cierra y que solo quiere tomar decisiones en base a su experiencia del pasado y no a la imaginación y las posibilidades que está enfrentando en el presente y hacia el futuro. Entonces, por eso hemos querido compartir esta información, y a manera de resumen puedo decir que las empresas familiares exitosas pues tienen una cultura adaptable de fundadores o líderes con un estilo de liderazgo proactivo, abierto, que los cambios constantes estimulan el liderazgo para estar abierto a nuevas influencias o incluso para poder recibir retroalimentación de sus empleados, de las diferentes personas que participan. Que los estilos de liderazgo de estas empresas exitosas son compatibles con la necesidad que enfrenta la empresa y con su contexto para tomar las decisiones correctas. Que la capacidad de liderazgos empresariales de involucrar a colaboradores en el proceso del cambio es clave y fue clave para el caso del estudio. Para resolver los diferentes contextos o retos que tenían en ese momento. Otro de las conclusiones es la implementación de los procesos de expansión, logrando compromiso por parte de la gente, haciendo una planificación adecuada, creando los sistemas correctos, llevando acompañamiento, evaluación y estando pendiente en cada parte del avance para explorar nuevas posibilidades, mercados, segmentos, productos, mejoras, etc. Entonces, esta es las empresas, cómo se relaciona el liderazgo con estas empresas de éxito. Por otra parte, las empresas que fracasaron, que cerraron o que están a punto de cerrar, pues tienen una cultura organizacional que es conservadora y que su estilo de liderazgo de los fundadores o líderes es predominantemente autocrático, es decir, él toma todas las decisiones, que los cambios constantes estimulan el liderazgo a adoptar estrategias que han utilizado en el pasado, más a posibilidades e imaginación hacia el futuro, que los estilos de liderazgo no han sido compatibles con las necesidades de la empresa en los contextos vividos en un momento determinado, que los liderazgos tienen dificultad de involucrar a colaboradores en decisiones para buscar mejorar y que las iniciativas de expansión nunca fueron protocolizadas, no hubo planeación, no hubo evaluación, no hubo sistemas para ir dándole seguimiento. Entonces, eso es al final del día lo que quería compartir en este podcast. Muchos de ustedes que me escuchan tienen una empresa o son miembros de una empresa familiar, una empresa pequeña, y el trabajar en tener los marcos de referencia, el tener la cultura correcta, el entrenarse para desarrollar las habilidades de liderazgo que se requieren, el involucrar a la gente y sus equipos es parte de las características para tener éxito. Entonces, los colaboradores son estimulados a participar y al momento de participar generan compromiso y generas que muchas más cabezas, que muchas más mentes, que muchos más corazones y que muchas más manos estén trabajando para generar las condiciones que le van a dar éxito a tu empresa. Entonces, te deseo que tengas una extraordinaria semana y por supuesto te invito a que compartas esta información con otros emprendedores, con otros empresarios, con tu equipo de trabajo, con tus socios, con tu familia y por supuesto que nos sigas en la siguiente semana en esta series que estamos compartiendo de contenido valioso para ayudar a que tu empresa genere mucha más riqueza y que puedas tener mucho más bienestar
tú como empresario, pero también tu equipo de trabajo haciendo un trabajo o en un contexto que les entusiasma, les motiva y les genera bienestar. Es posible tener crecimiento y tener rentabilidad y riqueza material, también teniendo bienestar, tanto para ti como para tu equipo de trabajo y para tu empresa. Así que te deseo una excelente semana y nos escuchamos por este mismo medio la próxima semana. Esto ha sido una emisión más del podcast Empresario en la Era Digital, conducido por Mauricio Bustos Eguía, fundador de Elévate y especialista en transformación digital de las empresas, creado para quienes desean elevar sus negocios, modernizar sus procesos, crear mayor riqueza y tener alto impacto. Te invitamos a compartirlo con tus colaboradores, colegas, proveedores y aliados, y a que participes en esta conversación en nuestras diferentes plataformas: www.elevate.com.mx, por iTunes o Spotify.